Cuando llegó el mail, yo no había nadie que no, por favor, que me llegue la carta, yo quiero que me lo traiga el cartero que venía 3 meses después a traerme tipo algo, ¿verdad? A ver, yo estoy aquí en San Pedro, en un penthouse. Entonces yo le decía, súbeme a una plataforma. Y él de que, estás loca, ¿cómo te has subido a una plataforma petrolera en el mar? Yo empecé a trabajar porque mi hermano mayor se broncoaspira, o sea, ya no hay dinero, entonces pues ya no vas a estudiar. En ese momento que me dijo mi papá, le dije, no, hombre, no te preocupes, yo voy a estudiar. Le dije, es más, yo me voy a graduar del TEC de Monterrey. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear Podcast, un espacio creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy tenemos un episodio con una invitada que había esperado muchísimo poder platicar con ella y que estoy muy contento de que pueda acompañarnos el día de hoy y que vamos a hablar de muchísimos temas que yo sé que a ustedes les van a llamar la atención, pero antes de presentarla, quiero invitarlos por favor a que nos sigan en el canal del Poder de Crear, a que se suscriban, a que le den like a este video o si nos están escuchando en alguna plataforma, que compartan este contenido. Somos un podcast donde tenemos entrevistas y invitados, donde cada vez tenemos conversaciones más interesantes, así que únanse a esta comunidad, síganos en redes sociales y no olviden suscribirse a este canal. Y bueno, como les estaba diciendo, tenemos una invitada súper especial que ella es literal una líder del tema en el cual se desempeña y que eso es lo que me encanta de este podcast, que podemos tener historias de líderes y de motivación para dedicarnos a lo que nos apasiona, y ella definitivamente es un muy buen ejemplo de esto porque nos platicará justamente de cómo su trabajo y cómo el área en la que se ha desempeñado se convirtió también en la creación de contenido para crear una plataforma y una comunidad que es la DRH. Entonces nos acompaña Dora Valdés, justamente la DRH. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Max. Al contrario, yo feliz de estar aquí con ustedes. De entrada, una disculpa porque ando súper ronca el día de hoy. Esta no es mi voz normal, pero muy contenta de estar aquí contigo y de compartir con toda tu audiencia lo mucho o poco que nos ha tocado vivir en este camino de la vida. No, y me encanta el handle, la DRH, porque literal, como te decía, se vuelve una forma también de convertirte en una referencia en el tema de recursos humanos. ¿Alguna vez te imaginaste que, o sea, cuando empezabas como a dedicarte a los recursos humanos, a las áreas de reclutamiento, selección de personal, que ibas a hacer una plataforma, una comunidad de redes sociales con el tema al cual tú te dedicabas? No, hombre, Max, nunca. Es más, ni siquiera, o sea, a ver, yo tengo ya más de 20 años en esto, entonces no, ni siquiera me imaginaba en redes sociales o ni siquiera existía Instagram, no había ni Facebook, imagínate, en ese entonces yo tuve la fortuna de encontrar como que mi pasión en la vida muy chica, desde que yo estaba en secundaria. Ya ves que cuando te vas a graduar de tercero secundaria estás en el anuario y te preguntan de que cuál es la materia que más te gustó, a qué te quieres dedicar cuando seas grande, cuáles fueron tus libros favoritos y todo así. Y yo en mi anuario de noveno, de tercero de secundaria, dice que yo me quiero dedicar a recursos humanos o comunicación a los 15 años. Yo ni me acordaba, alguien me dijo que lo había puesto, se me hizo bien interesante. Y yo lo que he tenido claro en la vida es que, o sea, mi propósito en la vida es cambiar la manera en la que trabajamos en el mundo. Eso es a lo que yo me dedico. Y eso es lo que me encanta hacer, me apasiona, me levanto todos los días pensando cómo hacerle, cómo ayudar a que más gente encuentre su pasión. Y al final de cuentas que para mí el encontrar tu pasión y estar en la empresa adecuada, y me refiero más a la parte laboral porque es donde pasamos mucho más tiempo de nuestra vida, es porque estar en el lugar correcto genera un efecto dominó. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás en el lugar correcto, en la empresa correcta, en el puesto correcto, vas a ayudarle a la empresa a llegar a los objetivos y tú te vas a sentir muy satisfecha de estar en donde tienes que estar y vas a crecer y te vas a desarrollar y todo. Pero también llegas a tu casa con esta felicidad, con esta emoción, entonces en tu familia hay ese efecto de felicidad y luego vas a querer ayudar a tu comunidad o estás en paz con tu comunidad, con tu gente, con tu familia extendida, con tíos, etc. Entonces es un efecto dominó que nos ayuda a todos como inclusive sociedad. No solamente, por eso yo digo, siempre he dicho que el reclutamiento o el reclutador es una vocación. Es una vocación, o sea, no cualquiera puede reclutar gente, no cualquiera puede perfilar a alguien o seleccionar a alguien.
tienes que saber reclutar perfectamente y saber detectar a la persona adecuada con el puesto adecuado. Hacer ese matching es la magia. Es lo que les digo, son magos los reclutadores, porque si logran hacer la combinación perfecta, todo sale de manera positiva. Me ha pasado, como yo empecé muy chiquita, yo te digo porque empecé muy chiquita, que iban a entrevista ya conmigo y yo veía, no sé, imagínate que tú ibas, Max, ¿no? A la empresa donde yo en ese momento estaba, porque estuve trabajando mucho tiempo en empresa y luego ya monté mis propias empresas. Y no sé, imagínate que tú llegabas y yo veía que tenías un currículum perfecto, o sea, la verdad es que muy bien. Y yo te podía haber contratado, pero tu perfil y tú ibas a explotar más tu talento en una, a lo mejor, consultora, por decirte, yo estaba trabajando a lo mejor en ese momento en una empresa voy a inventar, no sé, de consumo. Entonces yo decía, es que Max es muy bueno, o sea, si lo contrato, claro que le va a ayudar a la empresa, pero él no se va a desarrollar su potencial al 100. Entonces yo lo que hacía en las entrevistas era que yo les decía, Max, ¿sabes qué? Me encanta tu perfil. O sea, te expresas súper bien, me encantó y todo, pero yo te recomiendo que apliques en estas 3 o 4 empresas porque te va a ir mucho mejor. ¿Y no te lo tomaban en ese momento como que tus superiores o alguien te lo tomaba mal de, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Si está llegando un buen candidato, déjalo aquí. Claro, obvio, ese es siempre el problema. El problema es que, o sea, que las vacantes surgen para ayer y todo el mundo quiere de que ya, pues mételo así. Pero lo que uno tiene que entender, o sea, y el jefe o el líder o el responsable del área, es que le estás haciendo un daño en un mediano y largo plazo a la organización y a la persona, ¿sabes? Entonces, yo no puedo vivir con esa conciencia ya después de que lo descubrí, después de entrevistar a tanta gente y ver tanta gente, o sea, puedo hablar con alguien y saber cómo en dónde encaja mejor su perfil y dónde va a crecer mucho más, ¿sabes? La verdad es que del parte del candidato, pues súper contento. O sea, a veces si yo tenía, por ejemplo, no sé, contactos que decía, y de hecho yo conozco el de recursos humanos de no sé qué, te va a pasar su contacto para que vayas con él o con ella. Pero pues sí, obviamente la empresa no No lo tomaban lo tomaban muy jijiji, jajaja, no. Oye, y para ti, que te iba a preguntar justo al principio, ¿cómo fue que llegaste a descubrir que querías, o sea, como decía, lo escribiste tal vez en un anuario a los 15 años, oye, yo quiero dedicarme a los recursos humanos, pero ya cuando o sea, cuando tomaste esa decisión conscientemente, ¿cómo fue que, o sea, por qué recursos humanos? O sea, ¿qué era lo que te llamaba la atención de esa área frente a otras carreras de negocios o de comunicación, Claro. como decías? Fíjate que yo tuve la fortuna o la desgracia, depende de qué lado lo veas, de empezar a trabajar a los 16. Yo empecé a trabajar porque mi hermano mayor se broncoaspira, dejé de respirar cuando tenía yo 16 años, él tenía 17, no lo llevamos al hospital, long story short, lo entuban, mis papás estaban separados en ese momento, llega mi papá al hospital, lo llevamos a un hospital obviamente privado, pensando que tenía seguro, y cuando llega mi papá nos dice pues que no tiene, y mi hermano en cuidados intensivos entubado. Entonces mi papá habla conmigo y me dice, oye, ahora, qué pena, pero pues tú ya no vas a estudiar. O sea, ya no hay dinero, entonces pues voy a ver qué hago con tu hermano, pero pues tú ya no vas a estudiar. Y yo estaba a 2 semanas de entrar a mi último semestre de prepa, ¿ok? Entonces fue como un golpe duro, pero es más, en ese momento que me dijo mi papá, le dije, no, hombre, no te preocupes, yo hoy sí voy a estudiar. Le dije, es más, yo me voy a graduar del TEC de Monterrey. Mi papá me dice, entiende, no hay dinero. O sea, ¿con qué dinero te vas a graduar de ahí? Le dije, no, no te estoy pidiendo dinero, te estoy diciendo lo que voy a hacer. Y ya, total, haz de cuenta que me puse a trabajar. El primer trabajo que tuve fue en un call center, contestando llamadas. Los que saben o han estado en un call center saben que es, o sea, una educación muy militar, pero la verdad es que te ayuda mucho porque los tiempos son súper exactos, te tienes que conectar exactamente y todo. Y tuve la fortuna de que dentro de ese call center se abrió una oportunidad en recursos humanos, en reclutamiento. Apliqué, quedé, me dan la oportunidad. Y desde muy chica empiezo a descubrir como que esta vocación, ¿no? De que yo, qué padre poder traer gente, contratarla. Hice proyectos dentro de esta empresa para ayudar a que más chavos pudieran, becados,
estudiar y trabajar al mismo tiempo y todo en diferentes universidades en Nuevo León, que es un programa que luego esta empresa la compra a otra empresa más grande y hoy en día todavía funciona ese proyecto después de añísimos, ¿no? Entonces como que me siento muy orgullosa de eso y siento que también un consejo que yo doy mucho es empezar temprano. En ese momento yo lo veía como algo feo, ¿sabes? De que, ay, nadie de mi edad trabaja o somos Me tocó muy poquitos. sufrir. Me tocó sufrir y no sé qué, pero la verdad ahorita lo veo como una súper ventaja. Porque si tú te esperas a que termines tu carrera para apenas hacer prácticas o de que en los últimos semestres ya ver qué me gusta, no, a ver, ve a los primermundistas en Estados Unidos, ¿cuándo empiezan a trabajar? En los 16. Sí. Literal, se van a un Chick-fil-A, se van a un McDonald's, un Wendy's, lo que sea, porque cualquier trabajo te enseña habilidades. Cualquier trabajo. Y disciplina. Y disciplina y 1000 soft skills que no vas a aprender. Y que son habilidades que son súper necesarias porque, como dices, o sea, entre más pronto empieces, vas a tener más oportunidad de irte desarrollando porque tú lo sabrás mucho mejor cuando llegan perfiles a las empresas que como podrás hacer un currículum impresionante y habrás tenido toda la participación estudiantil y hayas estado en la mejor universidad con todo excelente, pero que esas habilidades tan específicas de comunicación, de cómo relacionarte con los demás, de cómo atender a un proyecto, entender la prioridad para atender un proyecto, pues no las tienen, o sea que no existe esa y yo me fijo más en un currículum de alguien que empezó a trabajar antes que alguien que a lo mejor hizo 1000 cosas estudiantiles. Para mí es más importante qué sabes hacer afuera. O sea, sí. Y justamente aquí en nuestro podcast hemos tenido mucho el tema sobre cómo potencializar el trabajo creativo. En específico, pues las áreas de diseño, de producción audiovisual, de creación de contenido, de fotografía, etcétera, que como te decía hace un momento, son disciplinas que hoy en día son muy demandadas porque pues todas las empresas quieren crear contenidos para sus marcas y subirse a redes sociales, pero existe como este pensamiento de que los creativos a veces limitan su potencial por no creérsela a sí mismos. ¿Cuál ha sido tu experiencia, a lo mejor en algún proceso de reclutamiento o con alguna empresa que hayas trabajado que haya tenido como retos en la contratación de ese perfil? De perfiles creativos. Uh-huh. Yo creo que uno de los retos es que hay que entender que los creativos como que tienen sus procesos, ¿sabes? O sea, no es como que... Y uno también, o sea, como que no es como que de la noche a la mañana o estás sentado y... Es que necesito que me saques esta idea. Híjole, pues, no sé, sentado en una oficina, ¿qué se te va a ocurrir? Nada, absolutamente. O sea, dime una buena idea que sucedió en una oficina sentado de 9 a 5. Nada. No sé, entonces creo que para mí es más que el creativo tiene que, no sé, irse al lugar donde se sienta más cómodo para poder pensar, para poder inclusive tener otras experiencias, ir a foros, conectar con gente, ver cosas distintas, ver cómo se mueve el mundo, leer, tener esos espacios para ser creativo. O sea, creo que una de las cosas que es querer encerrar a alguien como que en una jaula, cuando la verdad es que, pues no, o sea, y no lo digo solamente para el perfil creativo, creo que todos somos creativos. O sea, todos deberíamos de ser creativos en nuestra área, no importa en el área en el que estés. Pero para poder serlo, pues tienes que tener esa libertad de poder abrir la mente y crear. Y las empresas también atreverse a hacer cosas distintas. Porque también suele pasar que no, es que si nosotros nos diferenciamos y queremos ser diferentes y no es que lo habla, viene un creativo, les pone una idea sobre la mesa y dice, ay, no, está muy fuerte eso, ¿qué van a pensar de nosotros? Y no, eso es, bájale 3 rayitas y no sé qué. Entonces, o sea, o quieres o no quieres, o te avientas o no te avientas, o, ay, no, pero ¿cuántas empresas lo han hecho? Hazme un benchmark de quién lo hizo y que pues, nadie lo ha hecho, se me acaba de ocurrir. O sea, vamos a hacerlo y a ver qué pasa. Entonces, creo que también hay cierto miedo a la creatividad, ¿no? O sea, de que todo el mundo quiere, según eso, tener las mejores ideas, ser súper creativo, pero al momento de ponerlas sobre la mesa es como si yo te hubiera hablado hace 1000 años de ideas que hoy dices, claro, es obvio, pero a lo mejor antes era como que ¿para qué lo necesito? O sea, así vivimos, ¿sabes? Porque necesito zapatos y siempre he andado descalza, ¿sabes? O sea, como que
Entonces creo que es ese evolución que hemos dado y que hoy inclusive con la inteligencia artificial generativa, pues esto está dando pasos cuánticos, o sea, ya no podemos quedarnos atrás, ya no podemos esperar a ver quién lo hace, ya no podemos esperar pues sí, o sea, para mí se me hace muy cerrado el querer tener a un creativo en una oficina cerrada y que se le ocurran ideas. No, o sea, yo creo que estás de cierta manera como coartando su creatividad, su mente, su imaginación, todo, ¿sabes? O sea, y ve cómo lo hacen los grandes, ve cómo lo hace Disney, ve cómo lo hacen ese tipo de empresas donde los llevan a pueblos. Antes de crear, por ejemplo, Coco y así, los llevaban a Oaxaca, los llevan aquí, los llevan allá, para que experimenten, sientan, palpen y tengan obviamente esa mente abierta para crear, ¿no? Y pareciera que lo que estamos hablando, como que cuando lo ponemos en la mesa, en la conversación, decimos, claro, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo Dora. Las empresas, los creativos sí, tienen que salir con eso después, pero algo pasa que existe todavía mucha resistencia de muchas empresas de como hacer a un lado lo que para muchos otros es obvio, ¿verdad? Como me decías hace un momento, cuando llega un candidato que tiene un perfil excelente y que es un excelente candidato, pero Sí. no va con la empresa y tú le dices, vete mejor a este otro lado, y que tú me decías, pues no le puedo hacer el daño al candidato, o sea, no quiero que le vaya mal, no quiero limitarlo a su potencial. Lo mismo pasa con tipo cosas como trabajo remoto, que es como un nuevo sistema de trabajo que hoy en día para muchos es esencial y que tú me podrás confirmar cómo existen procesos de reclutamiento donde si no hay trabajo remoto para el candidato es un definitivo y rotundo no, Exacto. ¿verdad? Si no es remoto, o sea, o si no tengo 1 o 2 días remoto, o sea, no puedo, o sea, no puedo tomar la vacante y, o sea, como que se van abriendo estas tendencias, se van abriendo estos temas y empresas que se resisten y dicen, no, o sea, no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Justo el caso, lo que acaba de pasar con Amazon. Exacto. Bueno, que se está, no sé si ya se confirmó, no tengo el dato exacto, pero que están diciendo que van a volver El otro año. todo el tiempo Full time a la oficina, no como estaban ahora híbrido, y que pues eso estaba como que levantando mucho ahí el ambiente entre todos los que estaban en las industrias de tecnología, porque decían, pues, ¿qué va a pasar? O sea, luego también Microsoft y otras empresas como del mismo giro, ¿verdad? Pues van a querer hacer lo mismo y eso va a colapsar ciudades porque como todo el mundo va a estar transportando ya no va a ser lo mismo. Claro. O sea, ¿cómo ves esas cosas por qué existe esa resistencia? O sea, ¿por qué a pesar de que ya está ahí, que está probado, que es verdadero, mejora el ambiente, al colaborador le funciona mucho mejor, ¿por qué se sigue queriendo acomodar todo en una caja? Yo creo que hay dos motivos para mí que siento que pasa esto. Uno es el miedo. Miedo al cambio, miedo a hacer las cosas diferente, miedo a no querer cambiar, definitivo. O sea, ¿cuántas veces escuchamos en las empresas de vienes y les traes una idea nueva y te dicen de que no, es que aquí siempre se ha hecho de esta manera, nosotros siempre hemos trabajado así? Pues sí, pero pues, o sea, como, fíjate que este año estuve en una conferencia de Jim Collins en Estados Unidos y decían ahí en la conferencia que hay 2 tipos de empresa en este nuevo siglo. Las que usen tecnología y se monten a la ola, o los que se van a morir. Entonces, definitivamente pues va a cambiar la vida de todos, la tecnología, y va a mover absolutamente a todos. O sea, antes como que lo veíamos más gradual. Por ejemplo, cuando llegó el mail, yo no veía a nadie reclamando a los carteros, ¿verdad? O sea, yo no veía a nadie que, no, por favor, que me llegue la carta, yo quiero que me lo traiga el cartero que venía 3 meses después a traerme tipo algo, ¿verdad? O sea, el mail es como que, claro, o sea, todo el mundo lo adoptó y listo. Así es como van a empezar a pasar las cosas, pero en todas las áreas y carreras. Y la otra es el ego. Yo siento que muchas veces el ego de decir de que no, todos regresan porque si yo vengo todos los días, quiero que todo el mundo venga todos los días y quiero que todo el mundo haga lo mismo que yo hago y ese tipo de cosas. O sea, creo que, híjole, vemos la disyuntura porque, por ejemplo, Starbucks acaba de contratar un nuevo CEO y ni siquiera va a estar ni siquiera en la misma ciudad.
es donde están las oficinas, ¿no? Sí, o sea, que ya están cambiando poco a poco, como que van pasando así como disruptores, ¿no? O sea, que Sí, van como que siendo a lo mejor los que llaman la atención en un cierto momento y que queremos pensar que van como a ser como catalizadores para que luego pasen más cosas, sí. pero se me hace todavía como sorprendente que el hecho de que el CEO de Starbucks va a estar en una ciudad diferente a donde está el corporativo, que sea el primero. O sea, como Sí. que estamos en el 2024, o sea, como es el primero que, o en una empresa tan grande, ¿no? Pero es lo mismo por el miedo. ¿Cuántas veces hoy en día también aquí en México casi no te vas hasta que no se vaya tu jefe? Y no tienes nada que hacer. Nada, absolutamente nada que hacer. Pero pues es que no, es que a él le gusta o a ella le gusta que nos vayamos hasta que todo el mundo se vaya. ¿Por? Si ya terminé, o sea, ya me voy y listo, ¿sabes? Entonces creo que, y cada vez yo creo que va a ser más la demanda de la gente. A mí nunca me había pasado que alguien cuando yo le ofrecí un puesto me decía justo eso, de que, oye, ¿cuántos días flexibles tengo? ¿Cuántos días de home office puedo hacer? Y antes como que era impensable y ahora la gente, inclusive me ha pasado, si no es full, o sea, si no estoy 100% remoto, no me entiendes el trabajo. O sea, también nos tenemos que dar cuenta que el COVID y todo esto borró fronteras. O sea, ahorita uno puede estar trabajando en cualquier parte del mundo. Y no tienes que estar en ese estado o en ese país o lo que sea para trabajar con ellos. Entonces creo que, y también que hay una escasez de talento enorme, enorme a nivel global. Entonces si hay una escasez de talento y luego todavía los quieres amarrar y así, híjole, yo creo que esas son las empresas que más van a batallar el día de mañana para encontrar talento bueno, ¿no? O sea, creo que muchas veces queremos o tenemos la ilusión de que quiero trabajar en tal empresa o tu familia quiere que trabajes en tal empresa porque creen que es ultra wow y luego ya entras y dices de que ni siquiera es para mí. O sea, yo no me veo. Yo creo que nuestros hijos el día de mañana te van a decir, oye papá, en verdad tenías que pedirle permiso a tu jefe para quedarte tipo a cuidarme porque estaba enfermo y me tenías que llevar al hospital, o sea, tenías que llenar una cosita ahí para decir de que no voy a llegar tipo en 2 horas porque mi hijo está enfermo, o sea, really, o sea, así es como funcionaba el mundo, qué horrible, o de que papá, neta, estabas en un trabajo desde las 9 o 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o ahí sentado tipo y solamente con un solo ingreso, o sea, en verdad, solamente tenías un trabajo, o sea, como, ¿sabes? O sea, eras como, tenías un solo amo, ¿verdad? Es como esclavito de una sola lugar, como, wow. Oye, ¿y no crees que también, bueno, estamos hablando, como tú decías al principio, que tu pasión y tu dedicación, no, más allá de trabajar en recursos humanos, va por transformar la forma en la que trabajamos y entenderlo desde una perspectiva nueva? Todo esto que estamos diciendo de que, oye, en 10 años nuestros hijos van a decir, oye, ¿a poco así eran las cosas antes? También está, como que siento que indirectamente estamos empezando a hablar de un tema, una nueva forma también de educación, porque también creo que tendrá que desarrollarse como un nuevo sentido a la responsabilidad que a lo mejor no sé si lo veo en todos los niveles, no sé si me explico. O sea, en ese aspecto de, ¿a poco tienes que pedir permiso para hacer esto y esto y esto y esto? Y sí, o sea, suena sorprendente que se tenga que hacer, pero luego te topas con el libertinaje de algunos colaboradores o de algunas áreas donde dices, sí era necesario como un poco más de control. O sea, como que tendrá que llegar tal vez una nueva forma de Totalmente. responsabilizarnos y de ser responsables por lo que cada uno tiene que hacer. Claro, y eso se le llama accountability. Sí. O sea, es hacerte responsable por lo que tienes que hacer y cuáles son tus entregables y todo. Y no tener a alguien atrás que te esté chicoteando para que lo cumplas, sino simplemente es, oye, me contrataron para esto y yo tengo que hacer esto. O sea, esas son mis responsabilidades y esto es lo que tengo que cumplir al final de cuentas. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso es algo bien importante porque me dicen, es que no es para todos los niveles y todo. A mí lo que me preocupa es que ciertos niveles también, cada vez estamos automatizando más las cosas. Ayer estaba en una conversación con varios empresarios y una empresaria comentaba que se iba a ir de viaje a China a traerse unas máquinas que le habían recomendado y esas máquinas iban a reemplazar literal a, no sé, como unas 40 personas de su planta Lo que ya no que, las necesita. sí, eso.
es como una de las desventajas también de crecer, ¿no? O sea, y de avanzar, porque es inevitable, o sea, el cómo la tecnología y la maquinaria industrial especializada, pues inevitablemente pues ya está pasando, ¿no? Que va a empezar a tomar actividades que se hacen en trabajos de skill bajo, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Se me acaba de ocurrir una idea padrísima para la nueva campaña de nuestra marca. ¿Cómo ven si hacemos un videito de estos que se están usando así animado, donde salga el logo así gigante del cielo de nuestro producto también a un lado, y luego salgan como fuegos artificiales y rayos y empiece a llover y todos empiecen así como a jugar abajo de la lluvia y a mojarse? ¿Cómo ven? ¿Necesitas un equipo que entienda tus ideas? No te preocupes por crear contenido. Nosotros lo hacemos por ti. Creamos contenido para tu marca. UMI, agencia creativa. Escríbenos a contacto@umi.mx. Y las fotos del producto también pueden estar así como en el mismo video, revueltas, moviendo. Sí, totalmente. Entonces, para mí, o sea, esta es una alerta roja, ¿verdad? Urgencia, no lo veo en la agenda política que debería de estar, como otros países que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Hay una iniciativa que empezó hace 4 años, en el 2020, que se llama Reskilling Revolution 2030 y tiene la misión de capacitar a más de 1 billón de personas para el 2030 en las nuevas tecnologías que se van a hacer por los avances tecnológicos que estamos teniendo. Y hay pues países en esto, empresas en esto. No veo a Latinoamérica ahí, pero me encantaría, o sea, porque esto nos va a llegar como un tsunami. Sí, y como dices, o sea, hoy en día hay 2 tipos de empresas, los que te estoy citando, o sea, los que quieren estar los que están en tecnología y los que van a desaparecer. Exacto. Porque con este tipo de problemáticas que ya están aquí, o sea, que no estamos hablando de algo que va a pasar no como cuando empezaban a hablar de la inteligencia artificial, que ahorita ya, o sea, vive con nosotros, o sea, y tuvimos que esperarnos a que fuera así para todos empezar como a quererlo entender, ¿no? Pero, bueno, siguiendo con tu trayectoria y con todo el tema de la DRH, ¿cómo fue que después de esas primeras oportunidades de trabajo, con ese momento en el que a lo mejor inesperadamente tuviste que incorporarte a la vida laboral y que a partir de ahí pues nunca te detuviste, ¿qué fue lo que vino después? O sea, ¿cómo fueron los retos ya de, como decías, de sacar una carrera profesional al mismo tiempo que trabajar? ¿Cuál fue el primer trabajo ya en recursos humanos que tú dijiste, wow, o sea, ni en años luz lo hubiera dicho a Dora de 15 años que íbamos a estar haciendo esto? Claro. Híjole, yo creo que cada empresa en la que estuve fue una experiencia para mí. O sea, definitivamente lo gozaba, trataba de sacar el máximo provecho y siempre me ponía en esa delgada línea en donde quería hacer proyectos, quería ser creativa, hacer cosas diferentes. Y siempre estaba como que en esa línea en donde yo decía, pues lo voy a hacer. O sea, aunque no tenga el bobo de mis jefes, y o me corren o les gusta, ¿verdad? O sea, no sé. Entonces, como que yo siempre pienso esto, Max. O sea, como que yo digo, ¿qué diría la Dora de 80 años? ¿Sabes? ¿Qué diría esa Dora? O sea, que si yo estoy hablando con la Dora de 80 años y se acuerda de este momento, ¿qué diría? ¿Sabes? De que, ay, qué bueno que no lo hiciste, o me arrepiento. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me dio miedo hacerlo? ¿Cuál hubiera sido lo peor que hubiera pasado? Que me corrieran, ¿sabes? Y eso que yo no tenía un colchón, no es como que tener los papás como para irles a pedir dinero o así, al contrario, ¿no? Pero yo decía, no, o sea, me tengo que arriesgar porque este proyecto es más grande que yo. Y creo que también a tu pregunta, algo que a mí me gustó o que yo disfruté mucho, es que cada experiencia era bien diferente, ¿sabes? Como que, y eso me retaba, porque no estuve en la misma industria, yo estuve en industrias totalmente diferentes todo el tiempo, entonces como que al final eso me retaba a ver cómo puedo hacer aquí las cosas diferentes. O sea, qué les falta, qué puedo hacer, cómo puedo mejorar el ambiente, cómo puedo reclutar mejor, cómo puedo tener una mejor cultura, tener a la gente contenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con el tiempo aprendí que al final la cultura la hacemos todos
que recursos humanos es imposible que haga todo. Y yo creo que uno de los trabajos también que más disfruté fue cuando trabajé para una empresa de petrolera. Y el dueño, que la verdad, finísima persona, me pide que le haga la estrategia de recursos humanos. Al final, pues yo decía, a ver, yo estoy aquí en San Pedro, en un penthouse hermoso, pero el 80% de mi gente o más está en otra ubicación, en el mar, ¿sabes? Entonces yo le decía, ¿cómo te hago estrategia si no conozco la operación? ¿Sabes? O sea, pues yo te puedo poner aquí cositas, ¿verdad? De que he hecho en el pasado, pero no estoy acostumbrada a hacer eso. O sea, a mí lo que me gusta mucho es cuando yo entraba a una empresa es meterme a la operación. O sea, cómo funciona este negocio, quiénes son, o sea, quién es el organigrama, qué hacen, qué comen, qué desayunan, si estaban algo de TI, qué es un C# y .net y no sé qué, y qué comen y qué desayunan. Y entonces yo le decía, súbeme a una plataforma. Y el de que estás loca, ¿cómo te vas a subir a una plataforma petrolera en el mar? Y yo, pues, ¿qué dice la gente? Súbeme. No, hasta que lo convencí y me subí a una plataforma semisumergible de aguas someras adentro del mar. Una experiencia increíble. Te sube por una cosa, una mexicana, yo digo que se le llama la viuda, porque te caes, te mueres, o el viudo, por un gruero. Es una cosa espectacular en el mar, ¿sabes? O sea, gigante. Convivir con ellos, ver porque ellos trabajan, pues, os cuenta, no sé, 14x14, 24x24, etcétera, como que viven ahí en el mar, conocer su mundo, conocer todo, y luego y ahora sí entender para poder crear, ¿sabes? Hay que poder entender para poder atender. Entonces, a mí me pareció muy padre esa experiencia, y yo por curiosa, ¿verdad? O sea, porque nadie me decía que los tomara, pero luego tomé el curso de petróleo para no petroleros y no sé qué, y como que me empapé más del tema y aprendí demasiado. O sea, yo quería hacer de cada una de mis experiencias laborales, o sea, verdaderamente, o sea, sacarle todo el jugo y todo el provecho posible, y de repente estaba en una junta comercial, de repente estaba en una junta operativa y todos de que, ¿qué hace aquí la de RH, sabes? No, o sea, como que, ¿qué onda? ¿Por qué la trajeron? No, ¿sabes? De que iban a ir a exponer un proyecto con un cliente y yo voy. De que, ¿para qué? Y yo, quiero ver, quiero conocer, quiero esto. Y al final creo que esa como curiosidad, yo siempre he sido como muy curiosa, me ayudó a montar mis empresas, ¿no? ¿Y qué era lo que en ese momento, cuando te montaste esa plataforma, qué era lo que descubriste que necesitaban los colaboradores de una empresa de ese estilo? ¿Qué era lo que en recursos humanos, qué fue lo que tú fue como tu hallazgo principal después de haber tenido una experiencia así? De entrada, ser escuchados. Atención. O sea, nadie nunca jamás de RH se había subido con ellos a una plataforma a escucharlos, ¿sabes? Sus necesidades, de que, o sea, ¿qué necesitas? Y a la gente le encanta, tienen 1000 cosas que decir. Es más, ellos casi me armaron mi estrategia, ¿sabes? Porque ellos sabían perfectamente qué es lo que necesitaban y ahí están las respuestas. Es nada más de escuchar a la gente. O sea, porque muchas veces estamos acá, todos los directores, y que vamos a hacer estrategia y no sé qué, pero si no te has bajado a la operación, si no has estado en el piso, si no has hablado con la gente, si no sabes lo que hacemos, ¿qué estrategia vas a hacer? ¿Qué vas a aportar si no le sabes? ¿Sabes? Entonces, algo que yo aprendí mucho de ellos es eso, simplemente querían ser escuchados, querían entender, no sabían muchas cosas del negocio, no sabían del departamento de recursos humanos. Empezamos a implementar para ellos programas padrísimos para sus familias, para las esposas también, que también se sentían involucradas, que quisieran participar, y eso pues te ayuda en todo, te ayuda a tener el colaborador contento, y un colaborador contento te saca mucho más productividad, y mucho más productividad pues te lleva a mejores resultados del negocio, ¿no? Sí, porque pues finalmente los trabajadores o los colaboradores que están como en la primera línea son finalmente los que sacan la operación. Obvio. Cuando ya está en un nivel, o sea, a veces se cree que los que están en el liderazgo, aunque sea de segundo rango o ya a nivel directivos,
que son quienes sacan. Pues realmente no, o sea, ellos son los que tienen que tener esa visión para que los que van un poco más, en un rango más abajo, ayuden a que se logran esas cosas, ¿no? Y a veces se olvida, ¿no? O sea, por ser como el primer contacto, dices, no, pues eso qué, o sea, no necesitamos, como no necesitan tanta atención, no necesitamos hacer algún programa de escucha activa para ver su retroalimentación, y justamente es donde más se necesita. Sí, y tocas un tema bien importante, que es el liderazgo. Porque para mí, el líder no es el que tiene el título de líder, ¿sabes? O sea, el líder puede ser la persona que te abre la puerta, la persona que limpia la oficina, puede ser más líder que los líderes que tienen ese nombre. Entonces, aguas también con eso, porque es bien importante tener un programa interno de líderes, desarrollar líderes correctamente, porque si no, eso también te puede mermar tu cultura y te puede, bloquear mucho en tu empresa. Muchas veces los hacen líderes sin tener la preparación correcta, y a veces no es culpa de la persona, es que de repente, ¿verdad? Es que tú sacaste siempre 100 y te vamos a poner como líder, pero pues si no tengo las habilidades, nunca me capacitaste, no me preparaste, me subes a un puesto al que no estoy listo, pues ¿qué crees que va a pasar? Me voy a frustrar y me voy a ir. O se van a ir los de abajo porque no van a entenderte tu forma de trabajar. Exacto. Y justamente ya entrando como en la parte de la cultura corporativa, la cultura empresarial, ¿cuál crees que en México es el reto para las empresas en el área de recursos humanos? O sea, ¿qué es lo que tú has descubierto que es como el punto más débil de o sea, lo que siempre falla en las empresas mexicanas? La falta de comunicación y confianza en los colaboradores. O sea, creo que el querer que todo se haga como yo digo, como a mí me enseñaron y como yo siempre lo he hecho, y no estar abiertos a otros escenarios, otras posibilidades, otro tipo de contrataciones, otros modelos, eso es lo que yo veo que muchas veces falla. Y que no hay una correcta comunicación. A lo mejor arriba se comunican súper bien, pero nunca llega esa información abajo. Entonces, como no llega esa información abajo, pues haz de cuenta que esto parece, no sé, o sea, una jungla. Ajá, sí. Cada quien entiende lo que entiende, ¿no? Y creo que si no hay una buena comunicación en la empresa, definitivamente no se llegan los objetivos. Y si no hay confianza en la gente, menos. O sea, si tú llegas a un trabajo, imagínate que todo el tiempo estén cuestionándote, perdón, y todo el tiempo estén, oye Max, pero sí lo hiciste, pero sí lo vas a hacer, pero sí no sé qué, pero sí no sé cuánto. Oye, espérame, o sea, se cuenta que nadie trabaja a gusto con la persona aquí, con el pie. Y es algo demasiado común, o sea, lo que hoy se habla de la crisis del micromanagement, sí, donde hay colaboradores que tienen que estar rebotando y rebotando y rebotando. Pues hasta yo he visto TikToks de especialistas en recursos humanos que hablan de, oye, pues cuando tu jefe o tu superior, tu líder te está constantemente pidiendo, tienes que revisar, contigo quiero revisar todo, y cada cosa que hagas me la tienes que preguntar antes, pues casi que no te está diciendo, estoy buscándote el punto, el primer error para que ahí, claro, para correrte, ¿no? O sea. Y tú contratas gente para que te digan qué hacer, no tú a ellos, ¿sabes? Y dejar que la gente tenga sus procesos. A ver, si tú contratas a una persona que sabes que no tiene experiencia, obviamente va a cometer errores. Y creo que las empresas tienen que tener esa flexibilidad. Claro, hay errores, pero esa flexibilidad o ese acompañamiento y ese buen onboarding, porque pues también pocas veces me ha pasado que la persona adrede quiere equivocarse, ¿verdad? Entonces más bien es como que, oye, pues que cuando me toca dar debajo a una persona de que así, me dicen, oye, ahora nunca me capacitaron, mi líder nunca me citó, nunca me dieron feedback, no sabía si estaba haciendo las cosas bien o mal. Entonces, pues, ¿cómo quieres, verdad? O sea, ¿cómo quieres que la persona mejore o que tenga un buen desempeño si no estamos haciendo unas buenas inducciones dentro de la empresa? Y que justo es algo que dices en tu libro, que casi no habíamos hablado de tu libro, pero que me parece que es una guía de no solamente de recursos humanos, sino también de liderazgo en las empresas y de cómo justamente hacer mejores ambientes en el espacio laboral.
Y me acordé ahorita que decías cuando a veces desvinculan a alguien de la empresa, o sea, lo despiden, por decirlo de otra forma, a veces no es culpa del casi nunca, o no, en varias ocasiones no es culpa solamente del empleado, sino que es culpa del líder por lo que dices, no le dio la retroalimentación o no le puso la atención para guiarlo y darle la oportunidad de que demostrara, ¿no? Claro, totalmente. O sea, si no haces buenos onboardings, puedes tener un súper esquema de reclutamiento, lo que tú quieras, pero cuando entran, no están capacitándolos correctamente, se te van a ir. Entonces, de nada sirve y estás gastando un dineral en reclutamiento que se te va a ir a la basura porque no tienes buenos procesos de onboarding e inducción con tu gente. Entonces, no te quejes si quieres que mágicamente la persona ya conozca tu empresa, tu industria. No, para todo hay una curva de aprendizaje. Así llegues de ser de un CEO de una empresa a un CEO de otra, ese CEO necesita una curva de aprendizaje, no importa el puesto, o sea, no es el puesto, es simplemente es la naturalidad de conocer, ¿sabes? O sea, la empresa, el entorno, la industria, etcétera, ¿no? Claro, y justo hablando de la comunicación, que decías, oye, bueno, el mayor reto es que no hay, la comunicación entre diferentes niveles de la empresa no existe en muchas ocasiones, y que esa es como una de las principales áreas de oportunidad. Tienes una anécdota muy buena en tu libro que justamente viene como, bueno, yo lo trato de relacionar de cómo a veces no tener esa comunicación o no tener como todas las cartas en la mano al seguir una indicación te puede traer como en una situación complicada, y que lo cuentas cuando fue la primera vez que recibiste una demanda por un tema laboral. Ay, sí, no, aparte estaba súper chava, ¿verdad? Yo jamás en la vida había recibido una demanda de nada, y cuando llega, ¿verdad? O sea, la veo y venía mi nombre completo y bien escrito, ¿verdad? Yo dije, no, ya, o sea, ya esto ya valió, ya nos vamos a ir todos, nos van a cerrar, va a llegar la policía por todos, ¿verdad? O sea, mal, y lo que es el desconocimiento también, ¿no? Lo padre es tener esas experiencias a tan corta edad, pues ahorita ya te hace la piel bien gruesa, ¿verdad? O sea, y ahorita las ves y dices, ok, sí, siguiente, ¿sabes? O sea, y eso fue porque teníamos una persona, esta persona nos queda muy mal, en la empresa, y entonces me dice mi jefe, ¿verdad? De que, oye, que era el director general, que nadie contrate a esta chava, no sé qué, a esta persona, mándale a todos los proveedores que nosotros no le recomendamos para nada y no sé qué, bla, bla. Pues ahí va Dora, ¿verdad? Bien, así, todo lo que diga el jefe, sí, jefe, claro que sí. Mando un correo y todo, pongo su nombre y chala. Nos llega obviamente la demanda. O sea, cuando me llega la demanda fue que me dice, ¿verdad? De que no, y por qué nos demandó y que no sé qué, y que entonces, llego yo a la Junta Local de Conciliación con el abogado, llega ella con su abogado y saca mi mail, su abogado. Cállate, no, ya, yo ya me veía de cuenta cárcel segura, o sea, ya casi, déjenme hacer una llamada para despedirme de mis papás, así de qué mal, ¿no? Pero bueno, obviamente ya todo después se solucionó y todo. Claro que yo llegué a la empresa, le cuento a mi jefe de que no manches, o sea, me sacó el correo de que cómo, no sé qué, lo habla, y él así como que yo ese día, te lo juro, no pude, y fue como una semana, no podía dormir, no quería comer, o sea, estaba de que en pánico, así que qué va a pasar, tipo, o sea, yo estaba mal. Y el otro, ay, no, hombre, no te apures, no pasa nada, X, o sea, tú tranquila. Y yo, tú tranquila, pues si la que mando todo fui yo, no fuiste tú. Entonces, no todo lo que te diga tu jefe lo tienes que hacer, ¿verdad? O sea, hay que echarle coco. Ahorita, gracias a Dios, tienen al otro jefe que se llama ChatGPT. Pregúntenle a su gran jefe genio, ChatGPT, si lo deberían de hacer o no. Y si dice que no, o sea, vayan y le digan al jefe de que a veces que mándalo tú porque me puedo meter un broncón, ¿sabes? ¿Cómo? No, y me encanta la historia. Desde que la leíste yo estaba súper enganchado cuando la estaba leyendo en el libro, y justo me lleva a preguntarte, o sea, ¿qué opinas de ChatGPT, esta inteligencia artificial que está al alcance de todos, y que hoy en día he escuchado, no me ha tocado, qué bueno que no me ha tocado, que en el ambiente laboral, digo que yo no lo hubiera imaginado que llegara a ese nivel. O sea,
me lo imagino pues en las universidades, en las escuelas, pues que detectan que alguien hizo un proyecto con ChatGPT o con inteligencia artificial y pues eso obviamente no es original, entonces pues afecta en la calificación. Pero ahora que los assignments o las tareas que les pedían en las empresas ya las sacan con ChatGPT los colaboradores. O sea, ¿qué opinión te merece esta nueva tecnología y su implementación para la realización de actividades súper cotidianas como enviar un correo? A mí me encanta, yo lo uso todos los días, o sea, pago la suscripción de los $20, la amo, y si me pueden dar herramientas que me pueden eficientizar, como bien dices, cosas cotidianas que no me agregan tanto valor, y aparte no es una copia, porque ChatGPT es inteligencia artificial generativa. Tú y yo le podemos preguntar exactamente lo mismo y te va a decir una cosa a ti y me va a decir una cosa a mí. Lo más importante con la inteligencia artificial generativa es algo que se le llama prompt engineering. No sé si han escuchado hablar de prompt engineering, que todo está en cómo le preguntes. O sea, se cuenta que tú le puedes decir que actúa como Steve Jobs y dame una idea de marketing para poder posicionar mi producto, que se trata de esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ChatGPT va a actuar como Steve Jobs, ¿sabes? O actúa como la consultora de no sé qué, chala, actúa como no sé quién, con una persona de más de 20 años de experiencia, y ayúdame a sacar esto, actúa como Simon Sinek y dame 3 tips de liderazgo para poder hacer un taller, no sé qué, lo habla y te lo va a hacer, ¿sabes? Entonces, si está ahí al alcance de la mano y yo puedo hacer otras cosas que me generan más valor, como porque no voy a usar algo, es más, creo que deberíamos nosotros de como encourage, ¿verdad? O sea, decirle a nuestros colaboradores que usen tecnología, porque si no la gente se va a quedar obsoleta. Al contrario, a mí me preguntan, a mí cuando me buscan para darles asesoría de cómo hacer mi currículum, cómo esto, que ya tenemos una plataforma que se llama la Academia, la de RH, pero antes cuando yo me conectaba con ellos one on one, o sea, yo veía su currículum y le decía, ¿ya lo checaste en ChatGPT? O sea, ¿ya te lo revisó ChatGPT? No, bueno, bye. O sea, chécalo con ChatGPT, ¿verdad? O sea, que te lo haga todo, ponle todo y nos vemos en la siguiente sesión, ¿sabes? O sea, úsalo, ahí está, claro, ¿sabes? No es como que, ¿sabes? Como también de que, ay, no voy a usar el mail porque pobrecito el cartero ya se quedó sin chamba. No, o sea, está ahí la tecnología, usémosla a nuestro favor. Y con la conciencia de que pues no es la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, claro, que es un generador de información que obviamente le da mucho más valor cuando cuando lo lees y lo claro, interpretas y le das un prompt diferente, ¿verdad? O sea, justamente es como lo dices, o sea, con la inteligencia con la que tú le preguntas también. Claro. Justamente en otro episodio del podcast me decía una diseñadora que la inteligencia artificial, o sea, está aquí, o sea, igual, imagínate para el diseño gráfico, Claro. que también se habla mucho de pues cómo el trabajo del diseño gráfico pudiese ser reemplazado por cualquier inteligencia artificial. Y me decía ella, oye, sí, está aquí. Y el que va a lograr trascender en el área creativa y de diseño con la inteligencia artificial es el que sepa cómo preguntar mejor. Obvio. Porque el que tenga mayor educación, el que tenga, bueno, o sea, mayor preparación no me refiero a educación de algún tipo o sea, como profesional, sino que se haya documentado, que haya leído, que sepa de los temas, porque con eso le vas a poder pedir cosas distintas. Obvio. Si no, te va a salir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Exacto. O sea, tienes que estar preparado para pedirle. Es como yo les digo, ChatGPT es mi practicante superdotado. Pero para eso tuviste que haber pasado muchas cosas para saber cómo pedírselo. Si yo le digo a ChatGPT, enumérame una lista de temas que puedo dar en este taller, pues te va a poner por cosas genéricas. Pero si yo le digo y le explico, ¿verdad? De que yo me dedico a esto, yo tengo una empresa de esto, yo quiero, ese es el resultado que quiero obtener, yo quiero, y obviamente pues para tener todo ese conocimiento, pues digo, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces le tengo que decir todo lo que yo quiero, todo lo que voy a lograr, todo, para que el contenido que me dé sea mucho más enriquecedor. 100%. Y te quería preguntar, ¿cómo ves la inteligencia artificial ahora también aplicada a recursos humanos? Porque también por ahí en tu libro mencionas de una inteligencia artificial que te ayuda a predecir el éxito que puede tener una persona. O el alcance al que puede llegar un perfil al momento de estar ahí. O sea, ¿cómo funciona eso? Sí, nosotros usamos mucho inteligencia artificial para predecir el éxito que puede tener una persona antes de contratarla. Y justo porque el reclutamiento es muy importante. Entonces,
ya hay tecnologías y ya muchas empresas en el mundo usan tecnologías de AI para poder sortear currículums. O sea, es una realidad. Y creo que el reclutador va a ser un reto, porque pues imagínate la capacidad que tiene, o sea, la inteligencia artificial generativa de ir a toda la web a encontrar tu perfil, ¿verdad? A un humano que pues la verdad es que estamos limitados. ¿Y cómo ves asociado justo con eso? O sea, cómo una inteligencia artificial, una tecnología va a ser capaz de encontrar a un perfil, encontrar a un candidato. ¿Cómo se relaciona con este tema de la esencia digital, de la marca personal? Yo siento que tiene que haber una combinación de los dos cuando hablamos de reclutamiento de personas, porque si bien la inteligencia nos va a ayudar como a lo mejor los primeros filtros o a entender un poco, nada va a sustituir como que esta plática que estamos teniendo tú y yo, ese feeling emocional, ese conecte con la gente. Creo que, no digo que no va a llegar nunca en la vida, se va a tardar un poco más, pero, o sea, creo que la tecnología la tenemos que usar como un complemento o apoyo para poder hacer mucho más eficiente nuestro trabajo y poder agregar más valor y no estar haciendo cosas que no agregan valor. Y así tú crees que también para los candidatos, o para que el que hoy en día, el que está escuchando este podcast, es candidato para, o sea, aunque esté trabajando ya en una empresa, pues eres candidato para cualquier otra empresa, ¿no? Claro. O sea, el que está en el juego de la búsqueda y el encontrar y mejorar y crecer en su trabajo, ¿crees que sí le da mucho valor como candidato tener una marca personal y que al googlear su nombre aparezca contenido y cosas, no te digo videos y que te vuelvas influencer, pero que tu nombre vaya asociado con la actividad que desempeñas? ¿Crees que sí da valor? Sí, o sea, sí, y que sean cosas positivas también, ¿verdad? Si estás de que, no sé, tipo promoviendo cosas que no deberías de promover, pues claro que las empresas hoy sí se fijan más en eso, sí buscan tus perfiles y todo, y no solamente tu marca personal, o sea, yo creo que todo el mundo debería de buscar inclusive hasta tener otros trabajos fuera de su trabajo de 9 a 5, ¿no? O sea, el tradicional o de 8 a 6 aquí. O sea, como que sí, no meter todos los huevos de la gallina en una canasta, ¿sabes? Como que yo creo que todos deberían de tener la oportunidad de poder tener, y porque no eres esclavo de nadie, ¿sabes? O sea, tú terminas tu horario, terminas lo que tienes que hacer y de ahí afuera puedes hacer lo que tú quieras. O sea, qué padre poder estar trabajando y aparte tener otro tipo de ingresos, ¿sabes? O sea, eso me parece fantástico. Que me lo mencionabas al principio del podcast, bueno, antes de empezar a grabar, que tú tienes como una filosofía, una forma de ver la sociedad en la que estamos, en la que dices que todos vamos a ser freelancers en 10 años. Y eso es, o sea, a mí me sorprendió el comentario porque es poco tiempo, ¿no? Sí, es poco tiempo, pero es que la tecnología está avanzando de una forma cuántica, como te digo, y creo que no, o sea, vamos a estar trabajando de maneras totalmente diferentes a cómo trabajamos hoy. Yo creo que cada vez más el modelo de ir a una oficina, checar tarjeta, estar a las 8 de la mañana ahí, salir a las 6 de la tarde y eso, como que siento que eso va a cambiar. O sea, yo le llamo esclavitud del siglo XXI, ¿sabes? En donde, o sea, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y creo que hay un miedo gigante en las empresas de decir, porque cuando lo menciono es como que, ¿pero cómo? O sea, si yo le estoy pagando un sueldo, ¿por qué va a estar trabajando en otro lado? Pues les pagan un sueldo para que cumplieras esas actividades, pero si quiere agarrar otro trabajo, ¿qué tiene? No eres no eres su dueño ni es tu esclavo, ¿sabes? Pero en verdad, o sea, a mí me sorprende cómo a las mismas empresas les da miedo que su gente tenga otras cosas, o sea, otros proyectos por fuera, cuando creo que es lo más normal, o sea, y creo que la pandemia nos tuvo que haber abierto los ojos a todos en eso, o sea, ¿cuánta gente no perdió su trabajo? ¿Y cómo le hacía? ¿Cómo alimentaba a su casa? ¿Le daba de comer a sus hijos, a escuela y todo esto? ¿Cómo le haces? ¿Sabes? Sí, que lo ven como tal vez una amenaza, ¿no? De que el colaborador, pues, ya no va a tomar las responsabilidades que le corresponden por estar poniendo la atención a otras cosas. Pero creo que va de la mano con lo que mencionábamos hace un rato de... Pues es una nueva forma también de entender nuestra responsabilidad con el trabajo, que como tú bien lo dijiste en inglés, accountability, Sí. y que sí, yo creo que ese es no sé si un soft skill o
una habilidad a Sí. desarrollar porque mucha gente no la tiene. Sí, claro. Definitivamente, creo que es un soft skills que hay que desarrollar, pero pues como empresa también ayúdalo. Inclusive dentro de la misma empresa, darle otro tipo de proyectos también. O sea, creo que es importante empezar a ayudar a la gente a prepararlos a que tengan diferentes tipos de proyectos, no solamente estén enrolados con una sola cosa. O sea, prepara a tu gente para que pueda trabajar en diferentes cosas al mismo tiempo, me explico. Y eso es lo que a mí, o sea, me cuesta mucho el que no lo vean de esa manera, que claro, todo el mundo puede pensar diferente y lo que tú quieras, pero yo no entiendo por qué no estamos preparando a nuestra gente a que pueda tener otro tipo de trabajos, ¿verdad? Y claro, que sean accountable, y yo te pago por esos entregables y porque me entregues esto. Tú puedes hacer después de aquí lo que tú quieras. Y tú eres experto y te encanta, por ejemplo, yo tengo gente en mi equipo que son de que wedding planners y les encanta y lo hacen el fin de semana. Otra tiene tipo un carrito que renta para bodas y no sé qué. Entonces entre ellas se encontraron y se complementan y entonces hacen negocio juntas. Tengo otra, que también ayuda como, tiene como un puesto como de tacos, una food truck y no sé qué. Pues qué padre, o sea, si eso le encanta y le hace y quiere hacer otro negocito y es como, o sea, y le da dinero también, bruto. Y si yo como empresa les puedo dar más proyectos y les puedo dar más ingresos, pues qué padre también, ¿sabes? Oye, ¿y cómo llega para ti el tema de la creación de contenido? Porque hoy en día pues tienes una plataforma súper importante que se llama la DRH, donde compartes contenido de recursos humanos, de cultura organizacional, de reclutamiento. O sea, ¿cómo llegó para a ti esa intención o esa motivación por empezar con esto? Fíjate que yo, o sea, como que siempre he tenido muchas ganas de compartir el conocimiento. Yo tengo un dicho que dice, con nada llegamos, con nada nos vamos, y lo más importante es lo que dejamos. Entonces yo empecé literal nada más como que poniendo anécdotas, o sea, de que me habían pasado y así, pero yo decía, yo decía, Max, yo jamás voy a salir. O sea, como que yo jamás voy a poner mi cara y así como que hablar y así como que no, siento que no es lo mío, ¿sabes? De que, pero pues voy a contar mis anécdotas. Entonces la gente como que vi que le empezaba a gustar y empezaban a opinar y poner y esto y lo otro. Y después una amiga, una muy buena amiga, en la pandemia, me dice, oye, vamos a hacer un live. Y yo, ¿qué es un live? No, que tú te conectas, yo me conecto, no sé qué. Yo, ¿pero dónde? ¿Dónde tengo que ir a conectarme o qué? No, es tu celular, tranquila, no sé qué, bla, 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 y que no sé qué. Ah, bueno. Yo a ella, obviamente, le había contado que estaba en esta plataforma, no sé qué, bla, bla. Al siguiente día, ella sacó un flyer diciendo que va a tener un live conmigo y le pone Dora Valdés, la de RH, y pone mi cuenta. Y yo, no, o sea, se me cayó el pelo. Le hablo y le digo, oye, quita ese post, o sea, porque viene que yo soy. Y me dice, ¿qué tiene? No, te he dicho que no quiero que la gente sepa que soy yo. No lo voy a bajar. O sea, ni modo. Ah, o sea, al principio la cuenta solo era la de RH y ahí Ajá. como si fuera una columna anónima donde se contaban historias de Era una columna RH. anónima, era una columna anónima. Y pues yo de que por favor, bájalo, no sé qué, que no lo voy a bajar y ni modo. Tuvimos el live, me gustó tanto. Y durante toda la pandemia, o sea, estuve más de un año grabando todos los miércoles, 30 minutos un live con un invitado, ¿sabes? Hicimos o sea, hice un podcast, pero yo sola, o sea, yo en mi casa, de que aprendí en YouTube, de que cómo se hace, yo hice la intro, le puse la musiquita esa que compré, y le hice la intro con mi celular, de que encerrada tipo en mi closet, yo cuando terminaba el episodio, lo pasaba de aquí a acá y de acá no sé qué, y le recortaba y le ponía y lo subía a la plataforma que los distribuía al podcast de tipo Spotify y esas cosas. O sea, al principio yo hacía todo y luego empezó a crecer, gracias a Dios. Me encantó compartir el contenido y todo, se fue dando de manera muy natural y pues ya ahorita ya tengo un equipo que me ayuda con todo eso, que son unos cracks y pues me quitan todo eso, ¿verdad? Porque antes yo me quedaba como hasta las 12 de la noche nada más para que ya saliera el episodio, ¿no? O sea, Sí, a publicarlo, a literal. publicarlo, sí, o sea. Y hoy en día se convierte en una comunidad que es una referencia en cuestión de recursos humanos. O sea, cómo ha sido ya pues el crecimiento y el reconocimiento. No te pasa como en algunas industrias con los sindicatos que dicen,
que no quieren que vengan los de los sindicatos Sí. porque pues, les van a meter ideas, ¿no? Claro. Que dicen, oye, pues ya está viendo la RH, ya va a agarrar ideas para aquí, para la empresa. Claro, sí, claro que me pasa, por supuesto. Y para mí, Max, es un filtro de mí, o sea, inclusive de clientes, ¿sabes? O sea, creo que ahí expreso muy bien mi forma de pensar, lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, lo que quiero hacer para las empresas, que es agregar valor al final de cuentas, de una manera diferente, disruptiva, que ayude a la gente, que tenga un impacto positivo. Y si están abiertos a eso, pues yo feliz de poder ser parte de ahí y apoyarlos con el equipo que tenemos, ¿no? Que también me encanta porque todas las Hobblers tienen como corazón de ayudar, de cambiar, de hacer disrupciones, y eso es lo que estamos buscando al final, ¿no? O sea, no quedarnos con lo tradicional y ser el típica persona que está ahí en el escritorio, sino es ir, conocer tu operación, ayudarte, agregarte valor. Nos metemos en cosas operativas, de marketing, de todo al final, ¿no? Y de ahí viene también la intención de hacer el libro, ¿verdad? Uh-huh. Que lo leí ahí justamente en tu página, Sí. que era como un sueño que siempre habías tenido de dejar como un legado, ¿no? Dejar tus experiencias, el conocimiento que has adquirido de trabajar en empresas, de empezar con tus empresas, de entrar a la creación de contenido, y es este libro que tiene más o menos poco tiempo de haber sido publicado. Sí, tiene poco tiempo y la verdad es que es un libro como teórico práctico porque te cuento ahí de que las cosas buenas, pero también pues los fuck-ups que me han tocado también en las empresas, de que pues la regué, ¿verdad? O sea, y es normal. Y pongo ahí también como actividades que puede ser, entonces como un libro más teórico práctico, en donde lo quise hacer justo como cuando cumplí 20 años trabajando para como compartir este conocimiento con la demás gente, y me da gusto y me da mucha felicidad que cuando la gente lo lee, que me escribe, porque ahí viene mi correo y todo, y me dicen de que justo estoy pasando por esto, o implementé esto yo también, pero le cambié estas cosas y me funcionó súper bien, me dio un chorro de ideas para poder implementar en mi oficina o en mi empresa, etcétera. Y al final para eso es el libro. Que el título es Haz que suceda. Haz que suceda, 41 lecciones del capital humano. Y que está buenísimo. La verdad es que yo también, desde que supe que iba a platicar contigo, lo empecé a leer y no lo he terminado porque tengo la mala costumbre de que tengo muchos libros y Claro. todos los voy agarrando como por ratos, pero justo eso me gustó mucho. O sea, que tienes esa parte práctica donde tú haces preguntas y yo, haz de cuenta, leyéndolo y yo, chino, o sea, esto déjame la dejo en blanco porque tengo que pensar un poquito más. Tengo Claro. que pensar para responderla. Y me encantó también que tienes como esa dinámica donde viene ahí la indicación del libro de, y si te parece, puedes tomarle foto y mandármela, Sí. o subirla a tus redes y etiquetarme. Sí. Porque esa como economía del creador de contenido me fascina, que es otro tema que a mí me apasiona, porque pues a través de tu plataforma que es tuya, tú la creaste con tu contenido, con tu personalidad, la gente que te sigue sabe de qué se trata lo que tú compartes, pues ahora también tienen algo que se pueden llevar ellos para compartirlo con más gente. Entonces se vuelve como un producto de conocimiento que es lo que pasa con los libros, que se va volviendo, el conocimiento se va transportando, Claro. ¿no? Entonces me parece que es un súper libro y que me encanta también la plataforma que tienes de RH, y que te digo, al tener justo ese handle que a lo mejor fue como una casualidad, pues también te hace convertirte en un referente en la industria en la que estás, Sí. ¿no? Te lo imaginaste, o sea, te imaginaste No, hombre. que ibas a tener casi 100,000 seguidores. 0.0 me lo imaginaba, claro que no, o sea, yo lo hacía solo por compartir, y lo sigo haciendo por compartir, la verdad es que me apasiona eso, o sea, me apasiona como, y luego haz de cuenta que estoy no sé, en alguna actividad o así, y veo algo y yo, no, esto lo tengo que compartir, que esto que me acaba de pasar, lo tengo que compartir, voy a hacer podcast o algo, para compartir el contenido, porque son cosas que pasan de la manera cotidiana, pero no nos sentamos a analizar y decir si es cierto, o cómo lo puedo hacer diferente, o qué puedo hacer yo para poder llegar acá, ¿sabes? Entonces yo siempre les digo, prepárense, tomen cursos, capacitaciones, no se esperen a que la empresa los mande, desarróllense, estamos en la era de la tecnología, o sea, todo está abierto. En vez de gastarse en un Starbucks, compren un curso en las plataformas que hay de cursos, que hay miles, para seguir avanzando en la vida profesional, ¿no? Depende de uno siempre. O sea, yo siempre les digo, no busques a quién apuntar, sino apúntate tú, pues para poder obviamente crecer y desarrollarte. Me encanta. Y justo algo también que me parece muy valioso de mencionar de tu plataforma
es que es personalidad Dora Valdés. Sí. Eso me gusta porque tenemos que decirlo, o sea, en la cotidianidad que existe en la cultura corporativa hay mucho contenido en redes sociales hoy en día que habla sobre cómo se vive el trabajo y es el contenido más viral hoy en día, todo lo que tiene que ver con lo que pasa en las oficinas y lo que pasa en el humor godín y que lleva mucho humor, ¿verdad? Sí. Y los mexicanos pues mucho más Claro. característico porque todos nos gusta hacer burla de nosotros mismos y a mí me entretiene muchísimo y sé que a muchos de los que nos escuchan también, pero tu contenido es muy informativo y que no va tanto por la parte humorística, ¿verdad? Claro. No te ha tocado como que te hayan dicho que, o sea, tu contenido es como de humor, porque por la asociación que existe de que, bueno, todos los creadores de contenido de humor godín y todo esto, Claro. pues van más por esa área. Es que más que humor, o sea, yo lo que quiero es concientizar, ¿sabes? Obviamente a veces hacemos algunos chistes, o yo también, ¿verdad? Pero más que nada es como darte información de valor, en donde tú cuando veas el podcast, o sea, de que veas un documental, puedas usar eso de manera práctica y aplicarlo para ti, ¿sabes? O cuestionarte, o cuestionar a tu equipo, o cuestionar a tu empresa, o cuestionarte como colaborador, etcétera, ¿sabes? Entonces, como que lo teníamos muy definido eso, más que, porque creo que hay mucho, como dices tú, que se burlan de lo que pasa en las oficinas y todo, y me parece perfecto y qué padre que lo hagan, pero más bien lo que queremos es que la gente agarre el contenido y que lo use, ¿sabes? O sea, Sí. que verdaderamente, y no nada más como que un ratito chistoso, ajá, sí pasa. No, Sino la reflexión. la reflexión, exactamente. Oye, pues te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Al Gracias por ser contrario. parte del Poder de Crear. La verdad es que nos encanta tener invitados como tú porque son historias que nos motivan a seguir haciendo lo que nos apasiona en todas las áreas y sobre todo en tu área que tiene que ver con el trabajar para crecer como empresario o como emprendedor o como líder en específico sobre el tema de recursos humanos. Entonces me encanta que estés con nosotros y aparte eres una creadora de contenido Bien, que tienes una plataforma súper importante. Que antes de despedirnos, por favor, déjanos tus redes sociales y tus datos de contacto para los que nos están escuchando puedan encontrarte. Claro, mi Instagram es Dora Valdés, Valdés con Z, lade.rh. Y así me pueden encontrar. También tengo mi página web, es www.ladrh.com. Y ahí pueden ver todas mis redes sociales, agendar una cita, y todo. Aquí, ahí viene el Calendly, es muy sencillo, la verdad. Entonces ahí también se pueden meter a mi página web, www.ladrh.com, o en Instagram, lade.rh, Dora Valdés, ahí me pueden encontrar. Para que se puedan unir a esta comunidad donde de veras que compartes contenido súper valioso y que Gracias. me encanta que seas parte de nuestra comunidad de creadores. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que luego podamos volver a platicar, Claro. que podamos hacer parte 2 porque me quedé con muchas preguntas. Pero estoy contento de que hayamos podido tener esta plática. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.